Bueno, ¿estamos listos para empezar? Comenzamos con la grabación entonces. Representamos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino. Esta es la Facultad de Ingeniería, Centro Universitario Concepción, en las carreras Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática. El tema que vamos a desarrollar es, en realidad, una parte de lo que nos había quedado pendiente durante las clases presenciales, que era justamente la elipse desplazada desde el origen. Esto es para la cátedra de álgebra y álgebra 1, en el cual vamos a observar, primero que nada, o hacer un pequeño repaso de lo que correspondía a lo que son las secciones cónicas. Si bien nosotros durante las clases presenciales vimos el concepto de circunferencia, vimos la ecuación canónica de la circunferencia, la ecuación general de la circunferencia, vimos cómo podíamos pasar de la ecuación canónica, de la ecuación general a la ecuación canónica, de la ecuación canónica a la ecuación general. Ahí aplicábamos algo que se llamaba completar cuadrado, algo que se había explicado en clase. Esto de completar cuadrado no lo deben olvidar, porque en realidad lo vamos a utilizar para todas las cónicas. En realidad nosotros estamos trabajando ahora con elipse, y trabajamos con elipse centrada en el origen, una ecuación canónica, y después cuando hacemos un desplazamiento a un centro en HK cualquiera, surge otro tipo de ecuaciones, en este caso ecuaciones canónicas de la elipse centrada en HK, y también a partir de allí se desarrolla lo que se conoce como con pasar a la ecuación canónica y con volver a la ecuación general de la elipse. Y esa forma en la que volvemos, vamos y volvemos a través de la ecuación general y la ecuación canónica de la elipse, se hace a través del trabajo de completar cuadrado. Por eso le digo de que eso vamos a trabajarlo. Repasar un poquito de la elipse, así nos enganchamos y vamos calentando un poquito los motores. Recuerden que las cónicas surgen justamente de la intersección de un plano con un cono circular. ¿A alguien se le está cortando? A mí, profe, pues, se me corta un poco, pero no sé si el internet mío. No, a mí también. De vez en cuando sí se corta. Ah, Un poco. Bueno, vamos a continuar. Esperemos que no se corte la señal. Entonces, les decía de que tenemos un cono circular, y a partir de los cortes que tenga el cono circular con el plano, van a surgir diferentes tipos de cónicas. Si hacemos un corte del plano paralelo justamente a la base de ese cono, lo que vamos a generar una cónica es lo que se conoce como un círculo. Y nosotros trabajamos con la ecuación del círculo. Luego, si el cono está un poquito más inclinado, lo que surge o lo que se genera a través de la intersección entre un plano y un cono circular recto es justo. Y luego hay otras cónicas más que surgen a través de la intersección con un plano. Si hacemos un corte casi a 45 grados, así como lo vemos en la figura C, allí surge lo que se conoce, la cual después estudiamos si está la concavidad hacia arriba o la concavidad hacia abajo. Eso va a depender del momento en el que estemos estudiando justamente la parábola. Y también si tenemos un corte, el cual el plano sea para central de ese cono circular recto, van a desarrollarse o van a surgir dos gráficas que corresponden a la hipérbola. ¿Sí? Es como una especie de parábolas que son simétricas con respecto a un eje central propio, el cual determina una nueva cónica que se conoce como hipérbola. Bueno, la parábola y la hipérbola la vamos a dejar en las clases
posteriores. Ahora nos vamos a abocar a la elipse, que ya habíamos definido la elipse centrada en el origen. Vamos a recordar un poco. Decimos entonces que la elipse es una cónica no degenerada que se obtiene cuando el plano es secante y es oblicuo al eje del cono y corta todas las generatrices y no pasa por el vértice. A partir de ese plano se genera una elipse y ese es justamente el lugar geométrico que nos interesa estudiar, la elipse. La elipse, que es un conjunto de puntos, el cual es equidistante a dos puntos fijos que nosotros le llamábamos focos. A partir de ahí teníamos en realidad un eje mayor y un eje menor. Lo que ustedes están viendo en este momento en la pantalla es la definición de la elipse que nosotros la habíamos trabajado ya en clase. Es una elipse centrada en el origen, fíjense que tenemos acá en el origen, con un foco F1 o F' acá y un foco F. Los focos con el eje X. Por eso es que este eje X en este momento se llama eje focal, o para este caso en particular. Y el eje, por ahí que está uniendo los vértices B y B', se conoce como eje menor o eje secundario. ¿Sí? A partir de esos dos puntos fijos, que son equidistantes con respecto al centro, en este caso el centro es el origen, generan dos vértices, ¿sí? Que los vértices A y A' son los puntos en donde la gráfica intersecta al eje focal. A eso le llamamos vértices. Y a la vez, el tamaño de ese vértice genera lo que nosotros conocemos como eje menor, que coincide con el eje secundario. ¿Sí? Es la forma en la que representamos gráficamente a una elipse. Vamos a ver sus ecuaciones. Hay otro elemento también muy importante que es la excentricidad. Recuerden que les dije en clase que la excentricidad era tan solo un valor numérico y ese valor numérico me proporcionaba la información de qué tan alejado la gráfica de una elipse se acerca o se aleja a una circunferencia. Si el valor de la excentricidad es un valor cercano al número 1, significa entonces que nos vamos alejando de una circunferencia. Y a medida que se va acercando a 0, significa entonces de que la gráfica de esa elipse va tendiendo a ser cada vez o a acercarse cada vez más a la gráfica de una circunferencia. Por eso decimos de que la excentricidad es un valor numérico que tiene la propiedad de estar entre 0 y entre 1. Yo les puse acá 0 menor que E y menor que 1, en donde E representa la excentricidad. Y por eso les puse ahí, en la medida en que se aproxima a 0, la elipse se parece más a una circunferencia, y a medida que se aproxima a 1, la elipse se parece más a un segmento, o deja de ser, o deja de acercarse o parecer una circunferencia. Acá hay las gráficas, van a ver, de elipses de diferentes colores. Por ejemplo, la gráfica que está acá de color negro, que tiene una excentricidad de 0,9, fíjense que está cercano a 1, y esa es como más achatada. Luego tenemos la gráfica de la elipse que está de color azul, esa excentricidad vale 0,7, y bueno, esa también es un poquito menos achatada que la anterior, pero ya se va alejando de 1. Luego la de 0,5, para la de color turquesa, y para la de color verde de 0,3, y para la de color rojo 0,1. Fíjense que la de color rojo es como si fuera ya más parecida a una circunferencia que a una elipse, pero hay un pequeño achatamiento, ¿sí? Y esa está más cercana al valor 0, quiere decir que va tendiendo a ser una circunferencia. Entonces, básicamente, lo que quiero que ustedes comprendan en su totalidad es que la excentricidad simplemente es un valor numérico que me indica qué tan achatada está una elipse. Ahora sí, vamos a la ecuación de la elipse. Bueno, nosotros habíamos definido la elipse a través de dos puntos fijos, pero la ecuación que nos interesa es justamente la ecuación canónica de la elipse, que la voy a mostrar acá. La gráfica, que nosotros la vimos durante el cursado. Tenemos la elipse con eje mayor horizontal
y la elipse con eje mayor vertical. La que tiene eje mayor horizontal tiene su respectiva ecuación. La ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esto es lo que se conoce como ecuación canónica de la elipse centrada en el origen. Yo se la voy a escribir acá. Ecuación canónica, se llama así canónica porque me está indicando así en su forma natural la ecuación, su centro, en este caso el centro es 0, 0. Canónica de la elipse con centro en el origen. Y bueno, y eje mayor horizontal. Luego, la que tenemos al lado, van a ver que lo único que ha cambiado es que los denominadores con respecto a, siempre consideran que A es mayor que B. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que x cuadrado sobre a cuadrado, y el eje mayor vertical ya tenemos x cuadrado sobre b cuadrado. Es la única modificación que surge la ecuación canónica de la elipse con respecto al eje mayor y al eje menor, al eje mayor horizontal y al eje mayor vertical. Yo les voy a marcar acá con una flecha cuál es el valor que cambia en realidad. Lo voy a remarcar un poquito. Ahí está. Bien. Entonces, ahí se nota de que en realidad el único valor que ha sido modificado, en este caso, son los denominadores de una ecuación canónica de la elipse. O sea, cuando ustedes observen que tenemos debajo de la x el valor, entonces significa que si está debajo de la x el valor mayor, la elipse tiene eje mayor horizontal. ¿Qué significa? Que está más achatada hacia el eje x. En cambio, cuando debajo de la x aparece el valor menor, significa entonces que tiene eje mayor vertical. Y si tiene eje mayor vertical, significa que está más achatada sobre el eje y. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a medida que ustedes miren la ecuación canónica de las elipses centrada en el origen, ustedes van a poder tener una descripción gráfica, así mentalmente, decir, ah, bueno, entonces si x tiene el denominador mayor y está de la forma canónica como corresponde, significa que el eje mayor es x, por lo tanto está más achatada hacia el eje x. De forma análoga, si x tiene el denominador que es el menor, significa entonces que tiene eje mayor vertical, por lo tanto significa que está más achatada sobre el eje y. Bueno, esas son cositas de manera que repasemos lo que vimos durante la clase presencial. Ahora vamos a ver las ecuaciones del electro diferente al origen, es decir, con centro en HK, ya aún más generalizadas. Las ecuaciones de la elipse con centro en HK ya cobran esta forma. Van a observar que el centro ahora nosotros le vamos a llamar HK, y HK puede ser cualquier valor. H es la componente para X y K es la componente para Y. ¿Sí? Bueno, acá tenemos marcada en la primera ecuación, esta es la ecuación canónica de la elipse con centro en HK y eje mayor paralelo al eje. ¿Sí? Y la que tenemos hacia la derecha es la ecuación canónica de la elipse con centro en H y eje mayor paralelo. Entonces ahora se nos aumenta un elemento más para poder calcular. Acá voy a tener que calcular los vértices, así como lo habíamos señalado en la parte teórica presencial, y también vamos a tener que calcular el centro. A partir de este tipo de ecuación canónica con centro en HK de la elipse, surge una nueva ecuación que se conoce como ecuación general de la elipse. Y esa ecuación general de la elipse es con la que empezamos a trabajar de manera que usamos este famoso método que se conoce como método de completar curvas. Bueno, entonces van a observar acá entonces que cuando tenemos la ecuación canónica de la elipse
y la descripción gráfica, se observa que el eje mayor es paralelo al eje Y, quiere decir entonces que el eje focal es paralelo al eje Y. Y cuando tenemos hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, la ecuación canónica de la elipse con centro en HK, el cual tiene eje mayor paralelo al eje X, quiere decir que el eje focal, es decir, los ejes que contienen a los focos, es paralelo al eje X. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, las ecuaciones más sencillas de las cónicas se obtienen cuando los ejes coordenados coinciden con sus ejes, que es lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. ¿Qué forma tienen dichas ecuaciones cuando la cónica está situada en cualquier parte del plano? La forma en la que tiene es justamente lo que estoy moviendo acá. La ecuación de la elipse. Esta ya es una ecuación de la elipse que está particularizada, ya no aparece un centro en HK, de hecho está el centro en HK, pero observemos ahora que está de manera particular. Acá tenemos x menos 1 al cuadrado sobre 9, más y menos 4 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Allí tenemos la ecuación canónica de la elipse, y esa ecuación canónica tiene un centro. El centro coincide justamente con los valores que tenemos allí. X menos 1 y menos 4. Recuerden que en la ecuación canónica de la circunferencia, lo que hacíamos era encontrar los valores del centro. El centro estaban acompañando justamente a x menos un número elevado al cuadrado, el cual le llamamos h, y el cual también le llamamos k. Y eran esos valores cambiados de signo. Bueno, acá el centro de esta elipse pasa exactamente lo mismo. El centro de esa elipse estaría dado por las coordenadas 1, porque le cambiamos el signo menos 1, y 4 porque le cambiamos el signo menos 4. Ahora, observando los denominadores, veo que 9 es mayor que 4. Significa entonces que está como denominador de x, por lo tanto, si está como denominador de x, significa que el eje mayor es paralelo al eje x. Y si el eje mayor es paralelo al eje x, significa que su gráfica está más achatada hacia el eje focal o hacia el eje x. ¿Sí? Entonces, observando los valores numéricos de la ecuación de la elipse, puedo tener una descripción o por lo menos una idea gráfica de lo que va a resultar justamente de acuerdo a la ecuación que nosotros tengamos a mano. Algo que también es importante dentro de la ecuación de la elipse es que tengan en cuenta justamente la ecuación general de la elipse. La ecuación general de la elipse está colocada acá, yo se la estoy remarcando, yo la voy a colocar con negrita. ¿Sí? La ecuación general entonces de la elipse estaría dada por esta forma: ax cuadrado bxy es un término cruzado, el cual yo se lo había mencionado que ese término cruzado no lo vamos a utilizar. Nosotros no vemos traslación, solamente vemos, no vemos rotación, perdón, solamente vemos traslación. Así que ese lo podemos dejar de lado y la ecuación de la elipse queda de esta forma: ax cuadrado más ci cuadrado, más, nosotros en vez de c le llamamos b, así no tengamos diferente notación, ax cuadrado más bi cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Esa es la ecuación general de la elipse. ¿Sí? Bien, a partir de esa ecuación general de la elipse, nosotros vamos a trabajar y vamos a tratar de llegar a esa ecuación. Veamos. Le acabo de compartir acá en pantalla. Reduzca la siguiente ecuación a la ecuación canónica de la elipse. Bueno, acá tenemos la ecuación: 4y cuadrado más 9x cuadrado menos 24y menos 74x más 144 igual a 0.
Bien, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a asociar justamente los que tienen variable y lo que tienen variable x por otro lado. Es decir, por ejemplo, tengo 4y cuadrado con menos 24y. Lo asociamos y sacamos factor común 4. De la misma manera, asocio 9x cuadrado menos 72x, lo asociamos y sacamos factor común, ¿quién? 9, que lo hicimos acá en el segundo paso. Eso es la misma forma en la cual habíamos trabajado en la clase presencial, eso de asociar y sacar factor común. ¿Por qué sacamos factor común? Saco factor común porque necesito que el coeficiente cuadrático, en este caso 4y cuadrado, necesito que ese 4 se convierta en 1. Y la única forma de convertir a 4 en 1 es dividiéndolo por 4. Y al dividir por 4, o la única forma de dividirlo por 4, estratégicamente es a través de sacar factor común 4. De la misma manera lo razono para 9x cuadrado. Necesito que ese 9, ese coeficiente cuadrático, se convierta en 1. La única forma de convertirlo en 1 inteligentemente es sacándolo como factor común a 9. Cuando sacamos como factor común a 4 y a 9 correspondientemente, obtenemos lo que estoy marcando acá en la pantalla. Y cuadrado menos 6y, x cuadrado menos 8x. Y allí ya puedo completar cuadrado. ¿Por qué? Porque el coeficiente cuadrático es 1. ¿Cómo voy a completar cuadrado? Con esta formulita. Recuerden que lo habíamos mencionado en la clase presencial. Menos b sobre 2 por a elevado al cuadrado. Significa que tengo que tomar el coeficiente de b y abajo multiplicarlo por 2 y por a. En este caso b es ¿quién? Es menos 6. Pero con ese menos se va a hacer 6. ¿Dividido en quién? En 2 por a. A es 1, entonces quedaría 2 por 1. Por lo tanto, tendría 6 dividido en 2, que eso es 3. Y 3 lo puedo elevar al cuadrado, el cual sería 9. Y ese valor 9 lo tengo que sumar y restar a ese polinomio que tengo acá entre medio de ese paréntesis, el cual aparece acá, 9 menos 9. De la misma forma con el segundo paréntesis. A 8 lo voy a dividir en 2 y lo voy a multiplicar por el coeficiente cuadrático, en este caso es 1. Entonces, 8 dividido en 2 por 1, que eso es 2, entonces me quedaría 8 dividido en 2 es de 4. Como está elevado al cuadrado, me va a quedar 4 al cuadrado 16, y ese valor 16 lo voy a sumar y lo voy a restar al segundo paréntesis. Ahora bien, lo que necesito es hacer quedar al 9 positivo y al 16 positivo, que son los valores que hemos obtenido de completar cuadrado. Luego a menos 9 y a menos 16 lo voy a extraer. Pero para extraerlo, recuerden que dijimos que debe estar multiplicado por ¿quién? Por el factor común. Es decir, 9 por 4 menos 36, y ya lo voy a poder escribir tranquilamente fuera del paréntesis. De la misma manera, a menos 16, para extraerlo fuera del paréntesis, debo multiplicarlo por 9. 9 por menos 16 son menos 144. Ya tengo entonces menos 144. Bueno, entonces, una vez que resolvemos esta parte, fíjense que tengo menos 144 en diferentes miembros. Esto podría cancelarlo. Voy a aprovechar y voy a cancelar acá. Aunque están en diferentes miembros, pero lo podemos cancelar porque tienen diferentes signos. Pero tienen igual signo y en diferentes miembros. Por lo tanto, no va a influir en nada. Y ya vamos reduciendo cálculos. Voy a cancelar. Me va a quedar solamente el menos 36. Ese menos 36 lo voy a llevar a segundo miembro. Va a pasar como 36. Y ya me va a quedar solamente el paréntesis. 4 por y cuadrado menos 6y más 9. Y 9 por x cuadrado menos 8x más 9. Van a observar que en el primer paréntesis, que voy a marcar acá, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y es un trinomio cuadrado perfecto porque hemos completado cuadrado. La idea de completar cuadrado es convertir a ese paréntesis en un trinomio cuadrado perfecto. Lo mismo sucede en el segundo término. Es un trinomio cuadrado perfecto. Y si es un trinomio cuadrado perfecto,
de hecho lo voy a marcar acá abajo. Si es un trinomio cuadrado perfecto, eso significa que lo podemos factoriar. Y si lo podemos factoriar, significa que lo podemos expresar como i cuadrado menos 6i más 9, lo podemos expresar como i menos 3 elevado al cuadrado. De la misma forma, x cuadrado menos 8x más 16, lo podemos expresar como x más 4 elevado al cuadrado. Todo eso igual a 36. Bien, ya tengo la ecuación esta. 4 por i menos 3 al cuadrado más 9 por x más 4 elevado al cuadrado. Eso es igual a 36. Bien, pero necesito para encontrar la ecuación canónica que 36 se convierta en 1. La única forma de realizar o de proceder para que esa igualdad se convierta, 36 se convierta en 1, es dividir ambos miembros en 36. Y si divido ambos miembros en 36, significa que voy a tener 36 sobre 36. Y si tengo 36 sobre 36, me va a quedar 1 en el segundo miembro. Acá 4 por i menos 3 al cuadrado sobre 36. Si simplifico 4 con 36, la cuarta parte de 4 es 1. La cuarta parte de 36 es 9. Entonces me va a quedar simplemente i menos 3 al cuadrado sobre 9. Ahora bien, 36 voy a tener como denominador de 9 por x más 4 elevado al cuadrado. También voy a poder simplificar, voy a sacar la novena parte de 9, que eso es 1, y la novena parte de 36, que eso es 4. Por consiguiente, lo que me va a quedar es la expresión x más 4 al cuadrado sobre 4, igual a 1. Y esta es la ecuación canónica de la elipse, con un centro, en este caso, el centro va a ser los valores que estoy marcando acá, 3 y 4, pero cambio de signo. Acá en menos 3, para nosotros va a ser, acá creo que tenemos al revés, 3 va a ser 3 en i. Y para x más 4 va a ser menos 4, pero en x. Acá habíamos puesto 4, lo vamos a modificar, menos 4. Quiere decir entonces que el centro de esa elipse estaría en el punto menos 4 de x, 3 de y. Ahora, debo identificar quién es A y quién es B. A son justamente los valores que representan o que están en los denominadores de esa ecuación canónica, pero no es solamente A, es A cuadrado. Por lo tanto, acá me va a quedar que B cuadrado es el valor menor, que en este caso sería 4, y que A cuadrado, que en este caso es el valor mayor, va a ser igual a 9. Por lo tanto, lo que me hace falta son los valores de A y de B. Calculando, sabemos si A cuadrado vale 9, A va a valer 3. Si B cuadrado vale 4, B va a valer 2. Bien, pero ¿para qué sacamos los valores de A y B? Los saca para poder encontrar el valor de C. Recuerden que C estaba definido por esta expresión. C era igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Perdón, acá sería menos B cuadrado. A cuadrado menos B cuadrado. Y cuando tenemos A cuadrado menos B cuadrado, significa que voy a reemplazar A cuadrado por 9 y B cuadrado por 4. El cual 9 menos 4, eso es 5. Por lo tanto, C vale igual a la raíz cuadrada de 5. Bien, entonces me faltaría las coordenadas de los focos. Lo voy a poner por acá. Las coordenadas de los focos estaría dado por, fíjense que el eje mayor estaría ubicado sobre el eje paralelo. Ven, observemos que I tiene el denominador mayor. Por lo tanto, el eje focal es paralelo al eje Y. Quiere decir que está colocado los valores del foco sobre las componentes de Y, o paralelo al eje Y. Por lo tanto, las coordenadas del foco tendrían esta forma. H, K menos C, H, K C. Acá sería K C. Y vamos a reemplazar entonces H, que es el valor menos 4. ¿Sí? H, que es menos 4. Y K, que vale, en este caso, 3 menos la raíz cuadrada de 5. Y en el otro foco
estaría dado por menos 4, y acá sería entonces menos 3, pero no, más 5. Bien, y estas son las coordenadas de los focos. Yo lo voy a anotar acá. Coordenadas de los focos de la elipse. Bien, ya tenemos las coordenadas de los focos. Podríamos estudiar la excentricidad. Veamos qué sucede con la excentricidad. Ya hemos encontrado la ecuación canónica de la elipse con centro en menos 4t. Entonces, la excentricidad, recuerden que está dado por c sobre a, en donde c también lo habíamos calculado y era la raíz cuadrada de 5. Entonces, simplemente voy a tener que reemplazar c por la raíz cuadrada de 5 y a, que viene a ser la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces me queda raíz cuadrada de 5 sobre 3. Quiere decir que hemos obtenido una excentricidad de 0.745, aproximadamente 0.7. Está más cercana de 1 que de 0. Por lo tanto, significa entonces que es un poco más achatada que lo común. No de lo común, sino que hay una diferencia bastante grande con respecto a una circunferencia. Y bueno, algo que también se incluye dentro de lo que corresponde a la elipse son las rectas tangente y normal a una elipse en un determinado punto. Hay dos rectas. La tangente es una recta que tiene un punto en común con la gráfica de la elipse. Y la normal es una recta que también tiene un punto en común, en realidad tiene más de un punto, tiene dos puntos en común con la elipse, pero que a la vez forma un ángulo de 90 grados con la tangente. ¿Qué les quiero decir entonces? Que la recta tangente y la recta normal son rectas perpendiculares. Por lo tanto, sus vectores direcciones correspondientes son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, acá les propongo la ecuación de la recta tangente, que estaría dada por i menos f de x sub 0 igual a f de x sub 0 por x menos x sub 0. Lo mismo de la recta normal. Hay que tener en cuenta entonces de que la recta normal y la recta tangente son rectas perpendiculares. Una propiedad de la tangente es que los radiovectores del punto P forman un ángulo de la recta en dicho punto. Bueno, entonces, hasta acá vimos cuál era la ecuación canónica de la elipse con centro en HK, qué es lo que representa una recta tangente y qué es lo que representa una recta normal a una elipse, la diferencia de lo que corresponde a una ecuación canónica de la elipse centrada en el origen, una ecuación canónica centrada en un centro arbitrario, en este caso centro en HK. Bueno, voy a dejar de grabar para que así ustedes le doy tiempo a que si hay alguna pregunta, aprovechemos la ocasión